Los secretos de la corrupción de las pandillas en El Salvador. En el pequeño pero complejo territorio de El Salvador, la violencia y la corrupción se entrelazan en un fenómeno devastador: las pandillas. Este documental busca desentrañar los secretos detrás de la corrupción vinculada a estas organizaciones criminales, explorando sus raíces, su impacto en la sociedad y las luchas por la justicia en medio de un contexto de miedo y desconfianza. Un contexto de violencia y desigualdad. El Salvador, un país marcado por décadas de guerra civil, ha enfrentado retos socioeconómicos profundos. Tras el conflicto, la reconstrucción dejó muchas heridas abiertas. La falta de oportunidades y la pobreza extrema se convirtieron en caldo de cultivo para la formación de pandillas. Las pandillas nacieron en barrios marginales, donde la ausencia del Estado y la falta de servicios básicos crearon un vacío que rápidamente fue llenado por estas organizaciones. La Mara Salvatrucha y el Barrio 18 son los grupos más notorios, pero no los únicos. La estructura de las pandillas. Las pandillas operan con una jerarquía rígida, desde los líderes que toman decisiones estratégicas hasta los miembros de base que ejecutan tareas. La lealtad es crucial. Traicionar a la pandilla puede significar la muerte. Un exmiembro de una pandilla narra: la vida dentro de la pandilla es dura, pero también te da una familia. Es una forma de sobrevivir en un entorno hostil. La violencia y el control se ejercen no solo sobre sus rivales, sino también sobre la comunidad. La economía de las pandillas. Las pandillas en El Salvador tenían una economía paralela que opera al margen del sistema legal. Estas organizaciones generan ingresos a través de diversas actividades ilícitas. Entre las más comunes se encuentran el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas. Narcotráfico. Las pandillas jugaban un papel crucial en el tráfico de drogas. El Salvador se encuentra en una posición geográfica estratégica para el tráfico de cocaína, desde América del Sur hacia los Estados Unidos y Europa. Las pandillas locales se encargan de la distribución y venta de estas sustancias dentro del país. El dinero generado por el narcotráfico es inmenso, pero también conlleva altos riesgos y violencia. Extorsión. Las extorsiones son otro pilar fundamental en la economía de las pandillas. Estas organizaciones imponen cuotas a negocios locales, transportistas y ciudadanos bajo la amenaza de violencia. La extorsión no solo proporciona ingresos constantes, sino que también permite a las pandillas mantener el control sobre áreas específicas. Tráfico de armas. El tráfico de armas es un componente clave en el poder y la influencia de las pandillas. Las armas proporcionan a estas organizaciones el poder necesario para controlar territorios y defenderse de enemigos. El dinero generado a través de la venta y el tráfico de armas también alimenta la violencia en las calles. La corrupción en el gobierno. El gobierno de Mauricio Funes organizó una tregua entre el Estado y las pandillas para reducir la tasa de criminalidad del país entre 2012 y 2014. Funes ha negado haber otorgado beneficio a las pandillas durante la tregua. Hemos aprovechado esta visita para presentarle una propuesta de solución a la violencia en nuestro país. Y pues ha habido mucha receptividad de parte de él. Y a la misma vez hemos pedido a su honorable autoridad sean los observadores y garantes de este proceso histórico en el cual nosotros como pandillas estamos llevando en pro de la pacificación de nuestro país, El Salvador, adelante. Gracias. Para Carlos Ernesto Mojica, el líder de una de las dos facciones de la pandilla Barrio 18, encarcelado en el penal de Cojutepeque, ahora es el momento en que la tregua pactada en marzo con sus rivales de la MS-13 pase a una fase donde se analicen las temáticas a discutir en una eventual mesa de negociación con el gobierno. El restaurante de comida rápida, mira, esto es lo que, ¿verdad?
Vaya, pónganse guapos ahí porque va a tomar una foto ahí. Hemos presentado una propuesta al gobierno en la cual van incluida una serie de peticiones, ¿verdad?, que vendrían a solucionar y a crear las condiciones pues, que necesitamos para la reinserción de todos nuestros compañeros en las calles y dentro de los penales. En efecto, esas peticiones se las hicieron llegar al presidente Mauricio Funes el 22 de junio pasado. Señal inequívoca, dicen los analistas, de que en este proceso el gobierno es la contraparte en las negociaciones, aunque trate aún de desligarse de cualquier diálogo con ambas pandillas. El 23 de julio de 2020, David Munguía Pallés, exministro de la Defensa Nacional, 2009 a 2011, 2013 a 2019, fue detenido por presuntamente negociar una tregua con pandillas para reducir la delincuencia. 11 años de cárcel fue condenado el expresidente de la República Mauricio Funes y a 18 el exministro de Justicia y Seguridad Pública David Munguía Pallés por el caso Tregua con Pandillas. El expresidente Funes fue condenado por los delitos de agrupaciones ilícitas a 8 años de cárcel y por el delito de incumplimiento de deberes a 6 años de cárcel, sumando así la pena total de 14 años de prisión. Condénase por el delito de agrupaciones ilícitas a 8 años de cárcel y 6 años de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes, falló el juez especializado de sentencia C de San Salvador. En cuanto al exministro de Justicia y Seguridad David Munguía Pallés, se le condenó a 8 años de prisión por agrupaciones ilícitas y por el delito de incumplimiento de deberes a 6 años de cárcel y 4 años de cárcel más por el delito de actos arbitrarios. El juez argumentó su fallo basado en la prueba testimonial, pericial y documental que calificó como útiles, pertinentes y lícitas, de las cuales aseguró comprueban la comisión de los delitos de ambos procesados cuando eran funcionarios. Explicó que en el juicio se dejó establecido que ambos funcionarios tenían el conocimiento y el dominio de las acciones ilegales que se realizaban en el marco de los acuerdos con las pandillas, siendo el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha durante el 2011 y el 2013. El juzgador aseguró que se acreditó acciones como reuniones entre pandillas, visitas de mujeres a los centros penales, el ingreso de orquestas para fiestas, traslado de pandilleros a otros centros penales sin cumplir con el debido protocolo. Asimismo, el ingreso de los mediadores a los centros penales sin cumplir los protocolos de ingreso. El excandidato presidencial de la derecha salvadoreña, Arena, en 2014, Norman Quijano, fue condenado a 13 años de cárcel acusado de fraude electoral por entregar $100,000 a las pandillas para obtener sus votos y ganar la presidencia. Oficialmente Norman Quijano es condenado a 13 años por negociar con pandillas. La Cámara Segundo de lo Penal de San Salvador emitió una condena de 13 años con 4 meses de cárcel contra el excandidato presidencial, Norman Quijano, quien fue procesado por agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Por parte de la Cámara Segundo de lo Penal de acá de San Salvador, en contra del imputado Norman Quijano, ¿verdad? Los magistrados han sido puntuales hoy en este día, se limitaron a pronunciarse sobre 3 aspectos fundamentales. Uno, lo que es los hechos probados o acreditados a través del desfile probatorio. 2, la participación delincuencial de esta persona y los delitos o la calificación jurídica que es producto del desarrollo de la prueba que se dio en el juicio. En resumen, los magistrados manifestaron de que fue unánime la decisión, ¿verdad?, en el sentido de condenar a Norman Quijano por el delito de agrupaciones ilícitas bajo la figura de concurso ideal medial, ¿verdad?, con el delito de fraude electoral, a la pena de 13 años de prisión con 4 meses. En el 2024, muchas de las comunidades denuncian ante las autoridades cualquier persona que pueda tener relación con pandillas, ayudando a que este fenómeno no vuelva a crecer. La comunidad hace un papel importante para que estas organizaciones no lleguen a ese crecimiento que tenían años atrás. Es importante la comunicación y la formación de valores en la familia, ya que muchos de estas personas
Hacían parte de pandillas porque no había una formación sólida familiar para impedirlo. La resistencia y la búsqueda de justicia. 27 meses de régimen de excepción. El presidente Nayib Bukele mencionó que la fórmula oficial del éxito de su guerra contra esos grupos delictivos es que logró fortalecer a la policía y duplicar el ejército, pero que la clave verdadera fue que se produjo un milagro. En un par de semanas se transformó el país. Dijo: somos más seguros que cualquier otro país del hemisferio occidental. Y si yo hubiera dicho esto 5 años atrás, me hubieran dicho que estoy loco. Este era literalmente el país más peligroso del mundo, señaló. El mandatario recordó que en marzo de 2022, las pandillas comenzaron a atacar y mataron a 87 personas en 3 días, lo que para un país de 6 millones de personas es una locura. Tras esa escalada de violencia, Bukele pidió al Congreso decretar un régimen de excepción, que sigue vigente luego de 27 meses, con más de 80,000 supuestos pandilleros capturados. Esa medida, que permite detenciones sin orden judicial, es criticada por organismos humanitarios por la detención de inocentes que sufren en la cárcel, aunque la mayoría de la población salvadoreña no le ve así y apoya el régimen de excepción del presidente Bukele. El futuro de El Salvador. A menos que se produzca un cambio radical en la política de seguridad del gobierno, la posibilidad de una rápida reaparición de estos grupos parece remota, dadas las herramientas legales que tiene el gobierno para detener a los miembros de las pandillas y mantenerlos encarcelados. Pero las carencias sociales y económicas que alimentaron el crecimiento de las pandillas persisten en los barrios antiguamente dominados por la MS-13 y el barrio 18, y podrían empujar a los remanentes de estos grupos de nuevo a la actividad delictiva o engendrar nuevos grupos criminales. Conclusión. Los secretos de la corrupción vinculada a las pandillas en El Salvador son un reflejo de un sistema más amplio que necesita ser transformado. La lucha contra este fenómeno es compleja, pero la voluntad de cambio está presente. A medida que el país avanza hacia un futuro incierto, es crucial que todos los sectores de la sociedad se unan en esta batalla por la justicia, la paz y la dignidad. La historia de El Salvador es una historia de lucha, resistencia y esperanza. En un país que ha enfrentado tanto dolor, el deseo de construir un futuro mejor se convierte en la luz que guía el camino hacia la justicia y la paz. Te invitamos a compartir tus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensas sobre la corrupción en las pandillas? ¿Qué crees que debería hacer el gobierno con los pandilleros? No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.